En cierta ocasión le preguntaron al famoso evangelista Dwight L. Moody cuál es la primera o principal virtud cristiana. A lo que Moody muy sabiamente respondió, bueno, la primera o principal virtud cristiana es la humildad. La humildad. Pero luego le preguntaron, ¿y cuál es la segunda? Y de nuevo dijo, la humildad. La humildad. Y la tercera volvió a responder, la humildad. De la humildad dependen todas las demás virtudes espirituales, hermanos y amigos, porque Cristo fue humilde. Él dijo, de hecho, allá en Mateo 11, versículo 29, aprended de mí que soy humilde, humilde de corazón. Hemos visto en los estudios anteriores que el amor verdadero, en primer lugar, nos mueve eficazmente a sobrellevar con mansedumbre el mal que otros nos infligen. El amor es sufrido. En segundo lugar, también el amor nos mueve positiva y activamente a buscar el bien de otros, aun de aquellos que nos han hecho mal. El amor es benigno. En tercer lugar, nos mueve a gozarnos con el bienestar de otros. El amor no tiene envidia. Y en nuestro último estudio comenzamos a ver que el amor nos mueve también a mortificar ese deseo de que otros nos envidien. El amor no es jactancioso, no se envanece. Recuerden que estas dos características negativas del amor que nosotros comenzamos a considerar en nuestro último sermón se encuentran ambas íntimamente relacionadas, pero no son idénticas, y eso es importante. Una señala el fruto del orgullo, la jactancia, y la otra señala su raíz, el envanecimiento. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, y esa palabra que Pablo usa aquí y que Reina Valera traduce jactancia, incluye todas las formas en que podemos intentar obtener el aplauso y la admiración de otros. De hecho, podemos traducirlo también como alardear, fanfarronear, ostentar, y esto señala al individuo cuyo tema favorito es su persona, su propia persona, sus logros, sus posesiones, sus talentos. La segunda palabra que aparece en el texto y que Reina Valera traduce como envanecerse, representa más bien la actitud arrogante y orgullosa que está detrás de la jactancia y la ostentación. Esa actitud no siempre se manifestará verbalmente. Algunas personas tienen suficiente sentido común como para saber que es de mal gusto andar por ahí hablando de sí mismos. Pero aún así, hermanos, este individuo se cree superior a los demás en algún sentido, aun cuando no lo verbalice. Podemos traducirla también, esta palabra, como el amor no es engreído, vanidoso, presuntuoso, arrogante. Por alguna razón esta persona se ve por encima de las demás, ya sea por causa de sus posesiones materiales, intelectuales o espirituales incluso, o ya sea por sus logros. Él se cree superior a otros. Pero Pablo nos dice aquí que el verdadero amor nos previene contra el orgullo, nos previene contra su fruto, que es la jactancia, pero aún llega más lejos todavía y nos previene contra su raíz, el envanecimiento, la vanidad, la arrogancia, la presunción. Como decíamos la vez pasada, podemos resumir todo esto en una sola característica. El amor es humilde. El amor es humilde. Esa es básicamente la enseñanza de nuestro texto. La vez pasada nosotros nos preguntamos, ¿y qué es la humildad? Y yo les decía que la humildad nace del entendimiento de nuestra comparativa indignidad y vileza delante de Dios. Cuando el hombre se compara con su Creador, ahí se da cuenta de que hay un abismo infinito entre ellos.
El hombre humilde entonces es aquel que comprende su pequeñez y su indignidad. Somos pequeños y somos indignos, aun cuando no estemos conscientes de ello. Y es la conciencia de esta realidad la que nos hace humildes. Lo que hace la diferencia entonces entre un hombre humilde y un hombre orgulloso es que uno conoce y acepta su condición, pero el otro no. El otro no. Uno se comporta conforme a lo que realmente es, un ser pequeño e insignificante, una criatura del polvo, pecadora, mientras que el otro se comporta de acuerdo a lo que él cree que es, un ser grandioso, el centro del universo. Eso es lo que él cree que es sin serlo. La vez pasada vimos cómo se comporta un hombre humilde delante de Dios. Si desean repasar estos puntos, pueden escuchar nuestro video anterior en el canal de YouTube. Así que no podemos concluir este punto en el que estamos definiendo qué es la humildad, claro, sin antes considerar, y es lo que vamos a ver hoy, cómo se comporta el hombre humilde en su relación con otros hombres. ¿Cómo se comporta el hombre humilde? Y lo verán en pantalla en un ratito. ¿Cómo se comporta el hombre humilde en su relación con otros hombres? Esa es la pregunta. Recuerden, ya vimos al hombre humilde frente a Dios, pero ahora tenemos que verlo actuando frente a los hombres. Hermanos, este punto es de vital importancia. Recuerden que la ley de Moisés, la ley que Dios entregó a Moisés allí en el Sinaí, tenía dos tablas. Una estaba relacionada con el trato del hombre hacia Dios y la otra estaba relacionada con el trato del hombre hacia el hombre. Es por esto que el Señor Jesucristo resumió la ley en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Uno nos lleva de la mano hacia el otro. Juan nos dice en su primera epístola que aquel que dice que ama a Dios, pero al mismo tiempo aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues, dice Juan, primera de Juan 4:20, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es lógico. El amor a Dios trae como consecuencia el amor al prójimo, mis hermanos. El que es manso para con Dios, será manso para con los hombres. El que es humilde para con Dios, será humilde en su trato con los demás. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se manifestará esa humildad en nuestras relaciones horizontales? Esa es la pregunta. En nuestras relaciones interpersonales, ¿cómo se manifiesta esa humildad de la que hemos venido hablando? Bueno, en primer lugar, la humildad nos guardará de una conducta ambiciosa. Eso es lo primero. La humildad nos guardará de una conducta ambiciosa. ¿Saben una cosa? El hombre que se encuentra bajo la influencia de un espíritu humilde estará contento con la situación en que Dios le ha placido colocarle, cualquiera que ésta sea. Y no estará hambriento de honores, hambriento de reconocimientos, hambriento de posesiones altas. No. Él actúa bajo el influjo de aquellas palabras del profeta Jeremías, allá en Jeremías 45:5, quien amonesta a Baruch, Jeremías, diciendo: y tú buscas para ti grandezas, y dice: no las busques, no la busques, Baruch. A Dios le place honrar, es verdad, a ciertos hombres y ponerlos en preeminencia, pero la Escritura nos advierte que no debemos perseguir tal cosa, que no debemos actuar aguijoneados por esa motivación malvada. El hombre orgulloso siempre piensa que se encuentra en una situación que no corresponde con sus habilidades y dones. O sea, el hombre orgulloso cree que debería estar en un lugar más alto, que los demás no reconocen su evidente superioridad, entre comillas. Él sospecha, el orgulloso incluso, que todos le tienen envidia. Pero el hombre humilde reconoce, en cambio,
su indignidad y su pequeñez delante de Dios, y por lo tanto no piensa de esa manera. El hombre humilde sabe que no merece nada, que todos los dones y talentos que posee le fueron otorgados de pura gracia de parte de Dios, gratuitamente. Si para su gloria y su honra a Dios le plugo bendecir su diligencia, su laboriosidad, su responsabilidad, y lo coloca en un lugar de preeminencia, el hombre humilde procurará desde esa posición una sola cosa. ¿Saben qué? Que Dios sea honrado y glorificado, ya que para eso fue colocado en ese lugar. ¿Y quién lo puso ahí? Dios. Dios bendice la diligencia y la laboriosidad. De hecho, en Proverbios 12:27, Salomón dijo que la diligencia es una posesión preciosa. Dios bendice la mano del diligente, dice la Escritura. O sea, yo no estoy diciendo aquí que el hombre humilde es mediocre. Eso no es lo que estoy diciendo, mis hermanos. De ninguna manera. El hombre humilde no es mediocre. Debemos dedicarnos a nuestra vocación y a las cosas que hacemos, y debemos procurar hacerlas bien. Bien. Pero cuando el hombre humilde es bendecido, él entiende que Dios no exalta a los hombres para que se exalten a sí mismos. No. Ni mucho menos para que se complazcan a sí mismos, sino que Dios lo ha colocado allí para su gloria y para el bien de los demás, para el bien de otros. El hombre humilde, hermanos, no es ambicioso, no lo es. Pero en segundo lugar, la humildad no solamente nos guardará de una conducta ambiciosa, sino también de una conducta ostentosa. Y esto es importante. Repito, la humildad no solo nos guardará de una conducta ambiciosa, sino también de una conducta ostentosa. Cuando Dios concede a un hombre humilde ventajas y beneficios de cualquier tipo que otros no poseen, sean estos espirituales o materiales, lo que sea, bueno, este se guarda de hacer un espectáculo de tales cosas. Si posee grandes habilidades, por ejemplo, habilidades naturales que otros no tienen, él no andará por ahí exhibiéndolas. Si él ha tenido alguna experiencia espiritual en su relación con el Señor, y no me refiero aquí, hermanos, a algún tipo de experiencia mística o sobrenatural, sino más bien a un sentido especial de su presencia en el tiempo de su devoción privada, o aún en el contexto de la adoración pública, bueno, el hombre humilde no se mostrará solícito en hacer conocer a otros estas cosas con el propósito de llamar la atención sobre sí mismo. No, esta es una tentación que asalta constantemente a los cristianos. Por eso el Señor nos advierte en el Sermón del Monte, véanlo, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6, dice el Señor que al orar debemos cuidarnos de convertir este tiempo devocional en una plataforma de autopromoción. ¿Y qué dice Jesús allí? Tú cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, dice Jesús, que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es tan horrible, mis hermanos, tan horrible el pecado que nos acompañará hasta las puertas mismas del cielo, que puede convertir nuestro tiempo de adoración a Dios en un tiempo de adoración a nosotros mismos. Eso es peligroso. Vamos a la cámara secreta de oración a promover la gloria de Dios. Y si nos descuidamos, el pecado nos moverá a centrar la atención en nosotros mismos. Y, a fin de cuentas, no es la gloria de Dios la que será promovida, sino más bien nuestra vanagloria, nuestra gloria vana. Vanagloria. El hombre humilde se mantendrá en pie de guerra entonces contra estas sugerencias de su depravado y perverso corazón.
si ha efectuado algún tipo de servicio a Dios o ha llevado a cabo un deber que le ha costado una cuota enorme de autonegación y sacrificio, algo que haya sido hecho en medio de una gran dificultad, él no andará por ahí proclamándolo, porque su deseo era agradar a Dios y no conseguir el aplauso, el miserable aplauso y el reconocimiento de los hombres. Así que el hombre humilde es la antítesis de los fariseos. ¿Recuerdan a los fariseos? De quienes dice el Señor en Mateo 23:5, véanlo allí, Mateo 23:5, dice Jesús de los fariseos que estos hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres. Bueno, el hombre humilde es la antítesis de los fariseos que hacían eso. En tercer lugar, la humildad nos guardará de una conducta arrogante. La humildad nos guardará de una conducta arrogante. El hombre orgulloso trata a los demás como si le debieran algo, le debieran algo. Todos deben cederle el mejor lugar, seguir sus consejos, implementar sus ideas, apresurarse en servirle y todos deben acostumbrarse a su aire de superioridad. Es como si los demás le debieran algo al orgulloso. Pero el hombre humilde, en cambio, actúa bajo la influencia de las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 2:3. Vean lo que dice allí, Filipenses 2:3. Que dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Quién de nosotros tiene esa actitud? Tú tienes esa actitud. Estimas a los demás como superiores a ti mismo para mortificar tu ego y tu orgullo. Fíjense, este hombre no se considera ser alguien especial, a quien se le debe un trato y una consideración especial, sino que como Pablo piensa de sí mismo que es menos que el más pequeño de todos los santos. Eso lo dijo Pablo allá en Efesios 3:8. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Yo creo que una buena ilustración de este principio lo encontramos en la vida de un misionero llamado Guillermo Carey. Aquel misionero que fue a la India a evangelizar. Carey, hermanos, no solamente fue uno de los más grandes misioneros que ha tenido la Iglesia de Cristo en toda su historia, sino también, yo creo que Carey es uno de los más grandes lingüistas que el mundo ha conocido, tanto dentro como fuera del cristianismo. Carey tradujo parte de la Biblia en no menos de 34 lenguajes diferentes de la India. Sin embargo, Carey se inició en su vida adulta y productiva como un reparador de zapatos. Era un zapatero, y cuando llegó a la India como misionero, dice la historia que le fue difícil alcanzar el respeto de la gente debido al sistema de castas que este pueblo había tenido por siglos. En cierta ocasión, una persona quiso humillar a Carey en medio de una cena y le preguntó delante de todo el mundo ahí, he oído, señor Carey, que usted trabajaba haciendo zapatos. A lo que Carey respondió, oigan lo que respondió este hombre, oh no, su señoría, yo no trabajaba haciendo zapatos, yo simplemente los remendaba, los reparaba. O sea, para este hombre no era un problema reconocer que ni siquiera había llegado a hacer lo que su antagonista creía. Seguramente por eso yo creo que fue usado como Dios lo usó a Carey. Hermanos, amigos, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En cuarto lugar, seguimos desarrollando este punto, cómo se comporta el hombre humilde delante de otros hombres. En cuarto lugar, la humildad nos guardará de tratar a los demás con desprecio y desdén. La humildad nos guardará de tratar a los demás con desprecio y desdén. Miren, el desprecio a los demás es una clara manifestación de orgullo y soberbia. Despreciamos a otros cuando en algún sentido nos sentimos superiores a ellos. El hombre orgulloso es altanero y en su altanería
hace sentir a los otros pequeños e insignificantes. El hombre humilde, por el contrario, sabe lo que significan las palabras de Pedro, el apóstol Pedro, en su primera epístola. En el capítulo 2, véanlo, versículo 17, que dice Pedro: honrad a todos, no a algunos, honrad a todos. O sea, dar honra no es otra cosa que tratar a los otros como personas importantes, como criaturas que, si bien son pecadoras y caídas, como nosotros lo somos, pero ellos llevan consigo la imagen de Dios en ellos también, como tú y yo la llevamos. Y no importa la condición económica que usted tenga, los títulos universitarios que usted haya podido adquirir, o la posesión en que usted se encuentre ahora, sea en su trabajo, en la sociedad o aún en la iglesia, es tu deber honrar a todos. Eso es exactamente lo contrario a menospreciar a los demás, tratarlos con desdén, ridiculizar sus personas, sus opiniones, tratarlos con altanería y desprecio. El hombre humilde se cuida de estas cosas, sobre todo cuando está tratando con personas que por razones providenciales se encuentran debajo de él, ya sea bajo su autoridad o en una condición social más baja. Pablo nos dice, fíjense, en Romanos 12:16, miren este texto, Romanos 12:16, Pablo dice allí que no debemos ser altivos, sino que debemos más bien, fíjense, asociarnos con los humildes. Dice Pablo, no altivos, no, sino asociándonos con los humildes. Debemos tratar a tales personas con cortesía y afabilidad. En 1 Timoteo 6:17, Pablo advirtió a los ricos de este siglo que no deben ser altivos. Miren, el ocupar altas posiciones trae consigo muchas tentaciones, hermanos y amigos, pero la humildad de un hombre lo guarda de la arrogancia y la altivez. Óyeme, no importa el lugar o la posición en que éste se encuentre, si es humilde. Pero seguimos, en quinto lugar, la humildad nos guardará de la tendencia a ser testarudos y obstinados. Eso es lo número 5. La humildad nos guardará de la tendencia a ser voluntariosos, testarudos y obstinados. Es decir, mientras el orgullo promueve la inflexibilidad e insiste en que las cosas deben hacerse de la manera que yo digo y no de ninguna otra, la humildad capacita al hombre a escuchar las ideas de los demás, a ponderarlas objetivamente, a considerarlas y aún a ceder en ocasiones con miras a mantener la paz y la unidad. Jonathan Edwards, en su famoso tratado El amor y sus frutos, dice con respecto a esto que el hombre que es verdaderamente humilde solo es inflexible. ¿Saben cuándo? En aquellas cosas que tienen que ver con la causa de Cristo, es decir, con el mantenimiento de la verdad y la virtud. Ahí el hombre humilde no es flexible. En esto es inflexible, dice Edwards, porque Dios y su conciencia lo requieren, pero en aquellas cosas de menos importancia y que no envuelven sus principios como seguidores de Cristo, o en aquellas cosas que solo conciernen a su interés personal, el hombre humilde, está dispuesto a ceder ante otros. Por ejemplo, miren Mateo 5:40 al 41. Mateo 5:40 al 41 dice Jesús: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El hombre humilde conoce por experiencia lo que significa caminar otra milla extra, aun cuando sabe que no está obligado a hacerlo. Él no es inflexible, terco, obstinado, tanto cuando tiene que defender sus derechos o cuando tiene que defender sus ideas y sus opiniones. Y cuando se vea en la necesidad de defender un punto porque la gloria de Dios o la integridad de las Escrituras está en juego, el hombre humilde se distinguirá. ¿Saben por qué se va a distinguir? Por su gentileza en la defensa de la verdad. Él no va a ir como un ogro a defender la verdad. No, él lo va a hacer
gentilmente, pero va a defender la verdad. Miren lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2:24. 2 Timoteo 2:24 al 25 dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En sexto lugar, seguimos avanzando a este punto, la humildad nos guardará de la tendencia de querer colocar a todo el mundo a nuestro nivel. Eso es lo número 5. La humildad nos guardará de la tendencia de querer colocar a todo el mundo a nuestro nivel. Algunas personas quisieran eliminar todo tipo de diferencia de posiciones en la sociedad, eliminar todo tipo de escalafón y tratar a todos como si estuviesen a su nivel. Claro está que muchas de estas personas aplican este principio en su trato para con sus superiores, pero no siempre lo aplican cuando tratan con subalternos. Todos somos iguales. No debe haber ningún tipo de diferencia entre una persona y otra. Miren, ese es un pensamiento que está muy de moda hoy. Lo podemos ver en el trato de los hijos con los padres, de los estudiantes con los maestros o de los empleados con sus empleadores. En cierto modo todos somos iguales, es verdad, porque todos somos criaturas de Dios, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y todos compartimos la misma condición espiritual delante de Dios. Eso está claro. Pero Dios ha hecho en el mundo un escalafón de autoridad y la sociedad no puede funcionar correctamente sin él. Por ejemplo, un hijo es tan ser humano como su padre, pero uno está en autoridad y el otro está bajo ella. Si nosotros tratamos de eliminar ese orden divino, mis hermanos, mis amigos, no solo en el hogar, sino también en la sociedad y en la iglesia, si tratamos de eliminar todo concepto de autoridad, ¿saben qué? El mundo se volverá lo que es hoy, un caos. Ya el mundo es un caos. Es muy probable que ampliemos este punto cuando veamos la siguiente característica del amor, cuando dice que no hace nada indebido, en otras palabras, no se comporta indecorosamente, eso lo voy a ampliar después, pero es parte de comportarse decorosamente el respetar la autoridad. En Romanos 13:7, véanlo, Romanos 13:7, Pablo nos dice que debemos pagar a todos lo que debemos, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y dice al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hay personas a las que debemos respeto y debemos honra, y no debemos de ninguna manera pasar por alto tal cosa, porque eso es comportarse como impíos. El hombre humilde no tiene problemas en reconocer la autoridad, en honrar a sus superiores, en tratarlos con el debido respeto y la debida deferencia. En séptimo lugar, la humildad nos guardará de la autojustificación cuando somos amonestados. La humildad nos guardará de la autojustificación cuando somos amonestados. Y aquí quiero citar una vez más a Jonathan Edwards. Él dice: aquel que se encuentra bajo la influencia de un espíritu humilde, si ha caído en alguna falta, como todos en algún momento podemos caer, o si en algo ha injuriado a otro, o ha deshonrado el nombre y carácter cristiano, estará dispuesto a reconocer su falta y a tomar para sí mismo la venganza que acarrea. Él no será una persona difícil para ser traído a un sentido de su falta o a testificar que reconoce su error. O sea, fíjense que Santiago también dice que debemos confesar nuestras ofensas unos a otros. Y el creyente debe estar presto a escuchar las amonestaciones con un oído atento y un corazón abierto. Más aún, debe amar a aquellas personas que por ser fieles a sus almas pasan por el trago amargo de tener que amonestarlo. El salmista dice, véanlo, Salmo 141:5, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza.
mis hermanos, muchos males se evitarían en la iglesia de Cristo y muchos madurarían más rápidamente en su fe si todos y cada uno de los miembros que la iglesia, que están ahí en la iglesia, si ellos tomaran en serio su responsabilidad de amonestarse unos a otros y si todos recibieran con mansedumbre esa amonestación. El amonestarse unos a otros es un deber cristiano. Cuando lo pasamos por alto, estamos siendo desobedientes y por lo tanto, no solo pecamos contra el hermano y contra el bienestar de la iglesia de Cristo, sino que también estamos pecando contra Dios. Ahora, no solo es un deber amonestar, sino también tener un oído dócil a la amonestación. Ese es uno de los medios que Dios utiliza para darnos sabiduría, hermanos. Salomón dice, véanlo en Proverbios 12:1, que el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es ignorante. Muy bien, hemos visto entonces que la humildad afectará profundamente nuestras relaciones humanas, nos guardará de una conducta ambiciosa, eso es importante, nos guardará también de una conducta ostentosa, de una conducta arrogante, de tratar a los demás con desprecio, con desdén, de la tendencia a ser voluntariosos y obstinados, de pretender bajar a todo el mundo a nuestro nivel. Y finalmente he dicho que la humildad nos guardará de la autojustificación cuando seamos amonestados o reprendidos. Lo que veremos la próxima semana, si Dios lo permite, es cómo se relaciona el amor con la humildad. Porque debo recordar que en realidad no estamos estudiando la humildad, sino más bien el amor. Y en este caso en particular, la manera en que el amor promueve la humildad. Pero lo que veremos es, la próxima semana, primero Dios, es cómo se relaciona el amor con la humildad. Hermanos, que el Señor nos ayude de corazón a poder aplicar estos principios a nuestra vida diaria.